¿Qué tal, queridos hermanos? Dios los bendiga. Bueno, nos encontramos nuevamente. En vez de reunirnos físicamente, como lo hacíamos siempre, para escuchar palabra de Dios, bueno, ahora la reciben de nosotros a través de este medio. Bueno, hoy queremos traerle con el pastor David. Amén. Saludas a nuestros Dios los bendiga, hermanos. mis hermanos. Es un gusto poderlos ver y queremos aprovechar para saludar muy especialmente a la hermana Juana, que supimos que tuvo una recaída ayer y que bueno, ya está en su casa ahora con su familia. Gracias le damos al Señor por haber obrado en la hermana. Amén, claro que sí. Qué lindo saber que contamos con una familia espiritual, que cuando realmente alguien necesita, lo primero que hago yo, y es lo que me parece que es lo correcto, es pedir oración directamente al grupo de hermanos, porque la unidad es lo que potencia la fuerza. Así que bueno, David, vamos a ir ahora a la palabra. Amén. Queridos hermanos, y esto está en San Juan, en el capítulo 6, versículo 60 al 69. Y dice así la palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Como vemos, Jesús lo sabe todo. En el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvían atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso vosotros también iros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosa palabra, David. Amén. Por eso, a ciertas personas les resulta fuerte cuando un líder o un pastor predica cierta palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Y en realidad sí, les ofende porque en ellos su vida todavía no está no es cristocéntrica. Están en un egoísmo, están buscando que se les diga lo que ellos quieren, en una vida cómoda, en una vida buscando un pie en lo que a ellos les gusta y un pie en lo que el Señor les está diciendo. El Espíritu da vida y la carne para nada aprovecha. Solo la palabra de Jesús les hablaba era en espíritu y vida. Exacto, claro, porque la vida está en el espíritu. Amén. La carne sabemos que es temporal. ¿Cuánto tiempo tiene de supervivencia la carne en esta vida? Y la carne viene a ser la materia, el estuche, lo que reviste lo más importante, que es donde está el alma, el espíritu. Amén. La carne no quiere las cosas del espíritu. ¿Y cuáles cosas son las cosas de la carne? Vamos a leerlo en Gálatas. Amén. En el capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y dice así, miren ustedes cuáles son realmente los frutos de la carne, porque la carne da su fruto y trae sus consecuencias.
Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y vamos a volver a San Juan, a donde estábamos en el capítulo 6, cuando Jesús le estaba hablando a los discípulos. ¿Por qué? Vemos que la carne para nada aprovecha y el espíritu es lo que da vida, porque recién enumeré todos los frutos de la carne. ¿Y qué pasa con la persona que vive en la carne? La persona que vive en la carne, por ejemplo, cela, la persona que vive en la carne, piensa en sí misma, no disfruta el bien de mi hermano, o sea, del otro, al contrario, me puede producir celos y hasta envidia. O sea, esas son las cosas de la carne, ¿no? Pero cuando Jesús les hablaba a ellos, ¿por qué? O sea, las palabras de Jesús a ellos los irritaba. A ciertos discípulos, miren lo que les estoy diciendo, discípulos de Jesús, los irritaba, les molestaba, hasta por eso querían irse, apartarse de Jesús, y eran seguidores de Jesús. ¿Por qué? Miren, yo se los voy, lo quise enumerar para dárselos clarito. Primero, porque Jesús no era el Mesías que ellos esperaban, no era el rey que supuestamente ellos creían que iba a venir, ¿no? Los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús no esperaban una persona humilde que se vistiera con una túnica, sino más una persona que no tuviera aspecto de importante. Es decir, Jesús era lo más humilde para ellos y ellos esperaban un rey que tuviera todo el esplendor de un rey. ¿Y qué pasaba? Esto pasa actualmente, hermanos. Pasa actualmente en las personas, en nosotros, en los hijos de Dios, que muchas veces seguimos al hombre y no seguimos a Dios. Es decir, tenemos la oportunidad de ir a una iglesia que nos es de bendición, pero a veces pensamos, no, si voy a ver al pastor tal, al predicador tal, no, en ese está la unción. ¿Qué buscan? Un pastor de renombre, un pastor importante, un pastor que tenga, digamos, que sea popular, un pastor que sea conocido. Entonces la gente va detrás de eso, detrás del hombre. Y en aquel tiempo pasó lo mismo, buscaban otra cosa. Jesús no, es decir, no cerraba, no colmaba las expectativas del rey que ellos buscaban y pretendían. Y es lo que pasa actualmente ahora, como les dije, hermano. La gente busca el pastor figurita, el pastor importante, no la palabra que venga de un hombre ungido de Dios. ¿Por qué? Porque creen que en ese pastor importante y conocido realmente está toda la unción de Dios, cuando la unción de Dios es otra cosa. En otra oportunidad vamos a hablar qué es la unción de Dios. Entonces, eso era lo que pasaba, David. Ahora, segundo, ese era el primer tema. Esperaban otro tipo de persona en Jesús. No era lo que querían. Segundo, Jesús no les predicaba para alimentar su egocentrismo. O sea, Jesús no les decía lo que a ellos los acomodaba, les quedaba cómodo. Y tercero, sus enseñanzas eran difíciles de entender. ¿Por qué? Porque apuntaban a la fe. Entonces, eso los ofendían y por eso deseaban apartarse.
Por eso Jesús en un momento les dice, ¿esto os ofende? ¿Los ofende? Y sí, la persona hoy en día, cuando a veces se le dice algo que no es lo que espera, le ofende. O cuando se le enseña cierta actitud o se le enseña, ¿no, David? A veces una disciplina o a caminar correctamente como Dios quiere que andemos en su voluntad, la persona se molesta, es decir, porque no es lo que quiere escuchar, porque la persona quiere seguir siendo ella y tal vez uno le está corrigiendo una actitud que va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es pedirle a Dios que Él nos muestre, que nos revele el significado y el sentido de sus enseñanzas para ponerlas por obra, hermano. Necesitamos caminar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra son vida y medicina a nuestro cuerpo. ¿Por qué muchos andan enfermos? Porque no aceptan la palabra de Dios, no quieren caminar como Dios dice. ¿Por qué? Porque ya se han acomodado sus vidas a su gusto, a su manera. Y no es así. Por eso dice la palabra de Dios en otra parte de la Biblia que aquel que ame su vida la perderá y aquel que no quiera su vida por causa de mí, o sea, por Jesús, la hallará. Amén. Vamos a ver un poquito el versículo 67. Fíjense en que Jesús le dice, ahora se dirige a los 12, porque eran muchos en esos momentos los discípulos que habían, que lo seguían a Jesús. Pero en un momento dado, ahora se dirige a los 12, a los escogidos, porque la palabra de Dios dice que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Mírenlo cómo lo dice en el versículo 64 clarito. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Saben por qué? Por eso mismo muchos serán los llamados y pocos los escogidos, porque dentro de los llamados no todos serán sinceros y humildes y apasionados por Cristo. Muy pocos, y Dios conoce los corazones de aquellos que están entregados de verdad al Señor. Por eso entonces Jesús les dijo en el 67 a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Directamente se los dijo. Jesús ya era, digamos, fuerte, duro con ellos, porque ya había llegado el tiempo en que tal vez Jesús tenía que partir y ellos tenían que estar bien centrados en la palabra y en la voluntad del Padre. Tenían que comprender, ya era tiempo que no fluctuaran, que crecieran y entendieran el camino que debían seguir antes que Jesús partiera. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba preparando para después de su partida. Y vemos que Jesús entonces le dice eso y Pedro inmediatamente, fíjense lo que le contesta Pedro en el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro sabemos que era una persona impulsiva. Pedro fue un Pedro mientras caminó con Jesús y un Pedro después de Jesús. Pero ¿por qué le dijo eso Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro sabía que las palabras de Jesús tenían frutos verdaderamente. En cambio, David, las palabras del ser humano fuera de Jesús es como la hierba del campo. Nace en el día
y muere en la noche, no tiene frutos, hermano, porque en el ser humano no hay sabiduría. Solo la sabiduría puede obtenerla el ser humano cuando está conectada con él, con el de arriba, con el divino. ¿Y qué pasa? Esas palabras, las de Jesús, son las que producen fruto en una persona. O sea, sencillamente Jesús les decía la verdad. Y muchas veces a las personas cierta verdad les ofende. Y como en aquel tiempo les ofendían. Entonces, por eso muchos decidieron dejar el camino de Jesús. Porque les parecía duro lo que Jesús les decía. Pero Jesús los amaba mucho, pero Jesús sabía que ellos no entendían el amor de Jesús, el amor que Jesús les tenía y les daba. Porque cuando uno ama, David, a una persona, a un hermano, a alguien de verdad, intentará siempre de ayudarlo con la verdad, con la palabra de Dios. Pero bueno, el ser humano tiene derecho a escoger. Dios nos dio libre albedrío. Entonces, por eso Pedro le contestó: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos queridos, ¿saben una cosa? Ustedes van a recibir la sanidad, el poder, la unción cuando se busca a Dios de verdad. No busquen al hombre, no busquen personas de renombre, ni importantes, ni nada, porque ya en los tiempos antiguos los judíos buscaron eso y perdieron la salvación. No entendieron que Jesús era el Salvador. Así que, hermanos queridos, que ustedes puedan entender que esta palabra les sea de bendición y sigamos adelante, realmente apasionados por Jesús. Amemos la palabra, estudiemos la palabra. La palabra no está solo para que salga de nuestra boca para otra persona, está para que yo la ponga por obra, en práctica, hermanos. ¿Me entienden? Es así. Bueno. Queridos hermanos, los extrañamos mucho, pero este es el tiempo que Dios ha escogido para sus hijos. Un tiempo donde, como lo dije siempre, se verán los verdaderos cristianos, porque son los que vamos a estar siempre comunicados, siempre estamos conectados, siempre damos una palabra de aliento a nuestro hermano, siempre una alabanza, siempre hay algo que encontramos en el grupo que nos hace sentir que estamos viviendo en armonía y en unidad. Así que David y Cristina, sus pastores, les deseamos un feliz día y que Dios los super bendiga y fuerza y adelante, porque la victoria viene en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta pronto. Chau, chau. Bendiciones. Gloria.